Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente en diálogo con los profesores de Dirección Audiovisual y Multimedia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, con el Arzobispado y Canal 9 Bio Bio Televisión, conversando sobre distintos temas. Este programa va a ser bien especial porque yo cumplo 9 años en Concepción. Han sido años muy intensos, muy hermosos, pero muy intensos también. Y quisiera contar un poco lo que ha pasado en mi vida como obispo, arzobispo de esta arquidiócesis. Y para ello he invitado a dos buenos amigos, esa es la verdad. Dos buenos amigos que me han acompañado durante este tiempo y para conversar sobre todas las personas que le interese la visión que he podido vivir durante este tiempo. Por eso que tenemos a la señora Ángela Bustamante, ella periodista ampliamente conocida, y también Alfredo García, que además de ser periodista, trabaja en la universidad como decano. Así que ahora yo les paso la palabra a ustedes para que podamos dialogar sobre esta hermosa, fascinante y compleja arquidiócesis. Sí, gracias, monseñor, por la invitación y por esta conversación un tanto sui generis. Usted siempre termina siendo la persona que entrevista y ahora nosotros vamos a invertir un poco el rol. A ver, yo quería partir porque usted llegó acá a la arquidiócesis un año después del 27F, donde todavía en la región teníamos ciertos efectos del terremoto. ¿Con qué panorama en la iglesia usted se encontró a ver al asumir aquí la arquidiócesis? Bueno, cuando yo llegué un año después estaban prácticamente todos los templos en el suelo, porque después de un año, a pesar del esfuerzo inmenso que hizo Monseñor Sati, hay que reconocerlo, de levantar en un año era imposible. Y recuerdo que al día siguiente hice un recorrido con los periodistas y me llevaron a la parroquia San Juan de Mata, me llevaron a la parroquia de San Pablo y me llevaron a otro lugar y estaban absolutamente en el suelo. Absolutamente en el suelo. Entonces me dijeron, bueno, esto es lo que le tocó. Y la verdad que me ha impresionado dos cosas. Uno, que el templo son las personas, realmente lo creo firmemente, y que la comunidad levantó los templos. O sea, yo fui testigo de eso. La cantidad de completadas, rifas, bingos, llamados, viajes, golpear puerta. Realmente a mí eso me ha impresionado y debo decir que yo me siento tremendamente orgulloso que en estos 9 años prácticamente hemos levantado todos los templos que se cayeron. Solamente falta uno que estamos haciendo los proyectos para iniciar. Y también descubrí mucha solidaridad. Por ejemplo, yo recuerdo cómo el colegio de las dominicas se cayó y sin embargo muchos colegios del sector ofrecieron sus lugares. El terremoto fue dramático, hubo muertes, hubo herida, hubo trauma, pero al mismo tiempo lo que yo vi al menos despertó una solidaridad que en mi opinión benefició a la comunidad. Y me impresiona también la actitud de los sacerdotes, de la gran mayoría de los sacerdotes, cómo estuvieron con las personas. De hecho, hay varios que se quedaron durante meses, arriba en los cerros. Así que fue una experiencia fuerte, difícil, pero ya están prácticamente todos construidos. Pero sí, cuando llegué estaban todos en el suelo. Esa es la verdad. Monseñor Alfredo, muchas gracias por esta invitación. Me siento súper honrada de poder estar haciendo esta retrospectiva de estos 9 años, casi 10. En general uno hace balance. Y me quiero unir a lo que preguntaba Alfredo. Cuando usted llegó un año después.
todavía habían evidencias físicas de lo que nos había ocurrido, de edificios que todavía estaban deshabitados, pero también se hablaba mucho del cambio que iba a producir en la sociedad este terremoto tan grande. Se hablaba, por ejemplo, de que por fin los vecinos se conocían entre ellos, porque necesariamente lo tuvieron que hacer así. Usted habla de conceptos como solidaridad, como pensar en el otro. Y hoy, si lo llevamos a la situación también límite que estamos viviendo como sociedad, ¿usted siente que a esos 9 años esos conceptos o ese cambio en la sociedad todavía permanece o se va diluyendo en el tiempo finalmente? Bueno, yo creo que los seres humanos somos muy duros para aprender. Somos muy duros para aprender y hay realidades que nos cuesta mucho asumir en toda su verdad. Yo creo que hay un tema en Concepción que no ha sido asumido todavía, que es el tema de los saqueos. En la época del terremoto. De eso no se ha hablado nunca. Ese es un tema pendiente porque fue bastante transversal, lo cual demuestra nuestra condición humana. Nuestra condición humana, estas situaciones límite, como por ejemplo la pandemia, puede sacar lo mejor del ser humano, lo mejor, pero también puede sacar lo peor y nos cuesta mucho hablar de eso, empezando por nosotros mismos. Yo creo que la sinceridad en esto es tremendamente importante y yo pienso que nos olvidamos del terremoto y creo que ahora estamos volviendo a darnos cuenta que somos una comunidad que nos necesitamos mutuamente. Yo no quiero ser chauvinista bajo ningún punto de vista, pero si hay algo que rescato en la iglesia en general es la comunidad. Y de hecho hoy día es muy raro, yo creo que no hay, encontrar una comunidad que no esté trabajando en favor de las personas más necesitadas de la pandemia. Es muy raro. Y los comedores están más vigentes que nunca, en otra modalidad. Pero hay una red muy consolidada por la fe, por cierto, y también por la experiencia religiosa. A mí me llama la atención, por ejemplo, como ahora estoy más bueno para los aparatos, digamos. Por ejemplo, el domingo me puse a ver la cantidad de misas que se están transmitiendo online, de los sacerdotes de las parroquias. Yo me concentro mucho en Concepción porque es lo que más me interesa, etc. Y me contaban los sacerdotes que las personas lo siguen a ellos, al párroco. O sea, hoy día con las redes alguien podría ver a un sacerdote en cualquier parte del mundo, podría ver, pero el párroco. O sea, esa experiencia creo que es una riqueza que tenemos en la iglesia que yo la valoro mucho. La encuentro muy positiva y esperanzadora y en todos los niveles. Y lo otro, que el empuje de los laicos, hay unos laicos increíbles, que como hormiguita le van a dejar la comida a la abuelita que está sola, que se preocupa de ese niño que está todo el día solo porque la mamá trabaja. Hay una red de solidaridad anónima, sin ninguna estrategia de marketing, pero real. Y a mí eso me da mucha esperanza. Monseñor, su estilo su personalidad, su estilo de conducción, uno podría decir que dista un poco de lo que uno podría pensar que es el estilo de conducción de un obispo, de un sacerdote. Porque efectivamente usted tiene una personalidad mucho más directa, mucho más ejecutiva. ¿Qué tanto ha influido su formación de ingeniero civil, que por cierto hoy día creo que están de aniversario, en ese estilo de gestión, digamos? Mire, yo no sé, la verdad que uno es como es, pero lo que sí... Pero que tiene una mentalidad más, no más cuadrada, digamos, sino que en el fondo más ejecutiva, como de ingeniero, digamos. ¿O no? No. A mí lo que me pasa es que tengo un sentido de urgencia. Y lo otro que yo creo firmemente, algunos me critican en eso, que la fe se manifiesta en obras. O sea, yo creo que el mundo estamos tremendamente cansados de palabras. O sea, esa es la tesis que yo sostengo. ¿Ya? Estamos cansados de palabras, lo que las personas quieren ver son testimonios reales, concretos. Y yo apuesto mucho a eso. O sea, la fe, muéstrame la fe sin obras, que yo a través de mis obras te mostraré mi fe.
Yo creo mucho en eso. Yo creo mucho en la iglesia que va al servicio de los más necesitados. Yo creo en eso. Yo creo que la palabra de Dios se hace carne en el que no tiene que comer, el que está en el fondo descartado, como dice el Papa, de la sociedad, etcétera, y tal vez tenga esa capacidad porque Dios me la ha dado de juntar las voluntades, de juntar los recursos y hacerlo. Y ese estilo tal vez no me lo va a responder así, pero ¿no le ha generado algún tipo de crítica o de cuestionamiento al interior, por ejemplo, de la conferencia episcopal, de sus pares? Mira, lo que pasa Porque es que hay algunos obispos que claramente son menos ejecutivos y más reflexivos, tal vez, digamos. Bueno, mira, una de las cosas maravillosas de la conferencia episcopal, entre paréntesis, Alfredo, esta pregunta me la has hecho varias veces, bastante repetitiva. Cada vez que salgo con algo, una hora de teatro, oiga, pero ¿qué dice el Lo quiere hacer caer. O cuando, no, pero bien, no. Entonces, mira, lo que pasa es que la conferencia episcopal es muy católica. ¿En qué sentido? Que es muy diversa. O sea, lo propio de la catolicidad es la diversidad, porque cada uno tiene un carisma distinto, ¿ya? Y yo creo que hemos ido aprendiendo, y yo también lo he ido aprendiendo con los sacerdotes, con la gente que me rodea, que la gracia es que cada uno saque su carisma y vea ahí la voluntad de Dios, ¿ya? Y en ese sentido, yo creo que hay aceptación, hay una cierta simpatía, por así decirlo, pero en ese contexto, ¿ah? Ahora, lo que sí yo creo que hoy día ser obispo, pienso que las circunstancias en las cuales estamos viviendo no tienen nada que ver como lo era hace 40, 50, 60 años atrás, porque yo creo, o sea, soy un convencido que a la gente hay que ganársela. O sea, hace 40 años atrás, 50 años atrás, la iglesia 98% de popularidad, 98% de prestigio, 98%, bueno, me cuentan que a Monseñor Santo, a Monseñor Goich, cuando caminaban por la calle los aplaudían, ¿ah? Cosa que hoy día, por supuesto que eso no pasa, digamos. Y yo siento que la misión es ganarme a las personas. O sea, eso es lo que yo creo. O sea, te haré pescador de hombres. Ven y sígueme, y eso implica trabajar, implica tirar las redes, implica arriesgarse, implica a veces fracasar, etcétera. Pero una concepción, en el fondo, por así decirlo, de superioridad, etcétera, para nada. O sea, hoy día eso se acabó y yo creo que eso lo tenemos que internalizar. Somos discípulos de Jesucristo, personas comunes y corrientes, con defectos, con de todo, pero que tenemos esta misión maravillosa que nos hace decir: ay de mí si no evangelizara. Pero efectivamente la conferencia episcopal es muy diversa, es muy distinta, y creo que esa es una riqueza. Monseñor, y localmente, que yo me sumo a las palabras, yo creo que este estilo ejecutivo, yo diría que más que ejecutivo, alguna vez Monseñor se acordaba antes de que entráramos a esta entrevista, cuando en algún momento yo lo entrevisté y lo presenté como un innovador social. Porque en el fondo usted ha encabezado ideas y proyectos que son creativas, atraen a la gente. Pensemos, por ejemplo, en el bus, en la lavandería, en los huertos también que tiene ahí creados. Esta característica o este sello, ¿usted lo pensó desde el comienzo o es algo que se ha ido dando de manera orgánica? Y ahí también lo quiero unir, ¿lo siguen sus sacerdotes? Sí, por supuesto. O sea, es que lo que pasa es que los sacerdotes tienen sus propias cosas en sus parroquias y están muy demandados, ¿ah? Pero que yo haya escuchado a alguien que se haya negado a eso, se haya opuesto a eso bajo ningún punto de vista. Pero sí, ellos tienen sus propias acciones sociales, sus propios problemas, trabajan mucho, son tremendamente generosos, etcétera. Pero a mí en el fondo me surge. Pero te voy a decir algo. Todas esas obras sociales tienen un porqué.
tienen un porqué de mi propia vida. Y te voy a contar algunas nomás. Mira, por ejemplo, nosotros hace 7 años atrás inauguramos una residencia para los familiares de los hospitalizados en el hospital regional, porque llega mucha gente del sur. A todo esto, un saludo a todas las personas que están en el hospital, un respeto hacia ustedes y un cariño increíble. Hemos trabajado juntos durante 7 años. ¿Y por qué yo hice esa residencia y generé las voluntades para sacarlo adelante y sigue funcionando de manera ininterrumpida y siempre lleno? Porque mi hermana con su marido tuvieron que llevar a su hija fuera de Chile porque tenía un cáncer, mi sobrina, que de hecho murió, y llegó a una casa de acogida. Y ella, cuando volvió, imagínense, se trajo a su hija a morir. De hecho, mi sobrina murió a los 4 meses de haber vuelto de la experiencia que tuvo fuera de Chile. Ella me decía cuánto me ayudó a mí estar en una casa de acogida donde me recibieron muy bien. Entonces, cuando yo veo que hay un segundo piso desocupado, dije, aquí, una buena estufa que me regalaron, wifi, los baños impecables. ¿Por qué? Porque es el evangelio. Haz a los demás lo que quieren que te hagan a ti. Es tan simple como eso. Y yo lo vi en mi hermana. Después, yo estuve en una escuela para niños con síndrome de Down. En el fondo, en una escuela para niños especiales. Yo era muy tartamudo, chico. Y después a mí la vida me fue re bien. O sea, estudié ingeniería, cualquiera se desearía ser ingeniero, entrar al seminario. He tenido miles de oportunidades. Y cuando llegué aquí a Concepción, esta es la zona que tiene más jóvenes con síndrome de Down de todo Chile. Ahí están. Dije, no, vamos a hacer esto. A todo esto, la pandemia me ha enseñado a que hay que ser humilde porque está todo casi parado. Hemos tenido muchas dificultades con la pandemia, pero estamos cuidándonos para volver después y que los jóvenes puedan seguir trabajando porque a ellos les ha cambiado en el fondo la vida. Y así con todo. O sea, esto no son caprichos, por así decirlo, de que voy a hacer algo para entretenerme, no, sino que son experiencias personales, digamos, que me han llegado. Después, eso lo emociona, monseñor. Sí, lógico. El fruto, digamos, de estas obras. El tema del bus, por ejemplo, yo el año 94, cuando recién volví de Chile de mi estudio en Roma, un grupo de jóvenes me llevaron a la Vega Central. Yo trabajaba con universitarios. Y ahí iniciamos una fundación que todavía sigue, que se llama Gente de la Calle. Y de hecho, iniciamos ahí. Y yo dije, oye, pero si estos cabros, estos chiquillos, son de una riqueza extraordinaria y cómo cuidan al alcohólico, al que está en la calle, una cosa notable. Claro, después me llevaron a trabajar a la universidad, entré en un mundo académico, digamos, durante muchos años, pero bueno, esa fundación está todavía, ¿ya? Y de hecho yo soy el fundador, el presidente fundador, y cuando llegué aquí a Concepción dije, oye, me la están dando, o sea, ahora todo depende de mí, voy a hacer lo mismo. Entonces empezamos a mirar, qué sé yo, y claro, con más innovación también, con más posibilidad de recursos. A todo esto yo agradezco la generosidad de las personas que nos regalaron el Bus Igualpen, nos regalaron el diseño, Duoc, con puros jóvenes. Bueno, el asunto durante 3 años, todas las noches, 40 personas, alegría, comida, y ducha. Mucha gente alrededor. Mucha gente alrededor, bueno, mucha. O sea, nosotros el año pasado sacábamos la cuenta, no sé, 6.000 jóvenes habrán pasado ahí. Fíjate que en un colegio que no voy a nombrar, me llamó la directora, me dijo, oiga, ¿sabe? Yo le agradezco a usted porque el bus ha cambiado el giro de las conversaciones en clase. Porque se junta, oye, ¿conociste a don Juan? Oye, la señora María, oye, mándale saludos, llévale esto. Entonces, yo creo mucho en eso. Yo creo mucho en eso. O sea, yo no me imagino, en el fondo, sin poder mirar esta realidad, ampliar en el fondo la mirada y hacer. Y las cosas resultan. Y si fracasan, da lo mismo. O sea, bueno, yo soy un doctorado en fracaso, digamos. Tengo un doctorado en fracaso, pero bien, pues. O sea, eso me ha permitido en otros aspectos poder hacer algo en beneficio de los demás. Monseñor, antes de irnos al corte, y todas estas obras,
el bus, la lavandería, el invernadero, ahora la cafetería 440. Sí. ¿Qué buscan más allá del por qué? Usted decía, el por qué surgen, cómo surgen y el servicio real que prestan. Pero si lo vemos desde una perspectiva más amplia, ¿qué buscan comunicar? ¿Qué busca transmitir usted al resto de la comunidad con estas obras? Todos podemos hacer algo por los demás. Yo creo que, como dice el Papa Francisco, estamos en un proceso de globalización de la indiferencia y no hay nadie que no pueda hacer algo por los demás. Y voy a decir algo acá que puede ser muy atrevido pues yo lo voy a decir, que mucha gente se excusa de que no hacen las cosas porque no hay dinero. Eso no es verdad. Al final, cuando hay voluntad férrea, cuando hay convicción y cuando se generan voluntades, el dinero llega. Yo siempre he dicho que en Chile el dinero está, a veces hay que cambiarlo de bolsillo, puede costar un poco más, un poco menos, pero está, y la gente cuando ve obras se entusiasma. Y voy a contar algo que no debería contarlo, pero me da lo mismo ya total. Hoy día es mi cumpleaños. Recibí un email de la Asociación de Profesionales Mujeres de la Universidad de Concepción. Asociación de Profesionales Mujeres de la Universidad de Concepción, mandándome una linda carta diciéndome que ellas querían hacer una donación para colaborar con la pandemia y que habían visto muchas instituciones y que habían por unanimidad visto que el Arzobispado de Concepción iba a hacer un trabajo serio, responsable, que el dinero iba a ir realmente a donde lo necesitaba, etc. Imagínate. O sea, y yo creo que si yo logro que las personas miren un poco más a su alrededor y hagan algo por alguien, me gusta mucho esa frase, hacer algo por alguien, Chile lo cambiamos. Yo encuentro que Chile todavía mucha gente espera mucho del Estado, pero las asociaciones intermedias como la Iglesia y la universidad, por cierto, los colegios, la radio, tienen mucho que decir y mucho que hacer. Bien. ¿Quién hace el corte, monseñor? ¿Nosotros hacemos el corte No, comercial? ustedes hacen el corte si yo estoy invitado aquí. Bien, ahora vamos a ir a un breve corte comercial y después seguimos conversando sobre estos 9 años de labor pastoral aquí en la Arquidiócesis de Concepción de Monseñor Fernando Chomalí. Bien, regresamos a este programa que estamos haciendo en diálogo junto a Monseñor Fernando Chomalí, Alfredo García también, en donde estamos repasando estos 9 años de Monseñor Chomalí en el Arzobispado de Concepción. Estamos viendo cómo fueron sus inicios, pero ya en esta segunda parte, y como todo en la vida, Monseñor, no todo es de momentos buenos y de triunfos. Usted mismo lo dice. Usted a lo mejor tiene un doctorado, fracaso. Bueno, todo en la vida lo tenemos. Pero la vida está matizada por estos momentos que son duros. Y la Iglesia, vaya, sí que sabe de momentos duros. De hecho, no están superados, son momentos que están pasando todavía, situaciones complejas. ¿Cómo lo ha tocado usted y cómo lo ha enfrentado desde Concepción estos momentos en donde la Iglesia ha estado fuertemente cuestionada por estos casos de abusos, en donde la Iglesia ha perdido también? Usted mismo decía, antes nos aplaudían en la calle, hoy día no pasa eso, y en donde también se les ha exigido, no olvidemos, críticas fuertes durante la crisis social, donde se decía, ¿por qué la Iglesia no está aquí participando? ¿Cómo lo tocan personalmente y cómo también lo ha enfrentado como líder del Arzobispado de Concepción? Bueno, por lejos ha sido lo más doloroso que me ha tocado vivir, sin lugar a dudas, porque no hay nada más contradictorio, que ser sacerdote, que ser un hombre de Dios y abusar. Es la contradicción máxima. Y yo en ese sentido no me he perdido, en el sentido que he hecho todos los procesos que ha habido que hacer. Son procesos difíciles, lentos, pero reales, que se están haciendo para que se esclarezca la verdad. Yo creo que la verdad es lo que corresponde en este minuto, eso le hace justicia
al denunciante, le hace justicia al denunciado y le hace justicia a la iglesia y a la comunidad. En ese sentido yo no me pierdo. Y creo que el Papa nos retó, o sea, literalmente nos retó y nos dijo que estábamos en esta materia tibios, ¿ah? Que estábamos más preocupados de defendernos a nosotros mismos, digamos, que defender las causas justas, y que en la práctica nos pidió la renuncia a todos, ¿ah? Y bueno, y de hecho así fue, y después él ha ido haciendo cambios poco a poco, y la verdad que de eso algo pudo haber habido, porque han llegado denuncias de personas hace 40 años atrás. Eso es terrible, terrible. Pero se han asumido todas porque no hay espacio para el abuso de nadie, absolutamente no, y menos de una persona que actúa en nombre de Dios. Porque lo terrible de esto es que puede pasar de que algunas personas, sabiendo que tenían este problema, esta debilidad, esta enfermedad que corresponde a un delito, digamos, no hayan sido claros en el momento que correspondía para dejar el sacerdocio. O sea, para mí ha sido terrible. Yo he estado noches sin dormir, meses, pero nunca me he perdido en el sentido que la investigación hay que hacerlas. Monseñor, ¿y cómo percibe a la comunidad, a los fieles? Porque usted también ya lo decía en el primer bloque, las personas hay que ganárselas. Y ese trabajo es duro, las confianzas, lo estamos viendo en todas las instituciones en este minuto. Es una crisis que afecta de manera transversal no solo a la Iglesia, a las instituciones de Estado, incluso entre las personas, la desconfianza es muchísima. Sí. Pero ¿usted cómo ve a los fieles? Bueno, hay de todo. Hay de todo. Evidentemente que hay un grupo de fieles que saben distinguir muy bien que son casos puntuales, son puntuales, y también ellos han sentido con madurez la maravilla que significa ser católico, la Iglesia, y una gran adhesión a sus párrocos. Eso ha sido muy interesante, mucha adhesión a sus párrocos. Después hay otras personas que no creen, digamos, de que realmente se esté haciendo justicia, etcétera. Yo puedo garantizarlo aquí, que todos los procesos se están llevando a cabo, y hay personas que han aprovechado esta ocasión, digamos, para enlodar más una institución en la cual no creen, digamos, ¿ya? Ha habido de todo, pero para mí lo importante es el no perder el foco de nuestra misión. Nuestra misión es evangelizar, anunciar el Evangelio, estar cerca de los más necesitados, vivir el mandamiento del amor al prójimo y terminar con estas situaciones. Y de hecho ahora hay temas, esto se habla con mucha más fuerza en el seminario, se conversa entre los sacerdotes, porque la verdad que el daño que puede hacer un abuso es muy grande. Pero paradójicamente también hay que decirlo, el Estado sabe muy bien, y el intendente lo sabe, el intendente, el gobernador, el alcalde, que nosotros contribuimos mucho en la sociedad menquista para aquellas personas más sufridas. O sea, nosotros colaboramos con niños vulnerados en sus derechos a través de la Fundación Ciudad del Niño, la Fundación Nuevo Milenio. Nosotros, el arzobispado, tenemos 10 colegios, 9 gratuitos. La primera institución en Concepción, que apenas sale la ley de gratuidad, nos fuimos a gratuidad, fuimos nosotros, porque entendemos que tenemos una participación importante en la construcción de un tejido social humano, cristiano, en la sociedad. Ni que hablar con la universidad, que a pesar de lo joven que es, ha hecho un gran esfuerzo, ha logrado formar profesionales que están trabajando, etc. Entonces esto a mí en lo personal me apalea mucho, esa es la verdad. O sea, me apalea y bueno, y se me nota en la cara, digamos, pero yo nunca pierdo el foco de la misión. El foco de la misión no lo puedo perder, bueno, etc. Bueno, y lo otro que a mí me da mucha confianza es que yo al Papa
le pidió la renuncia varias veces. O sea, cuando lo hicimos colectivamente, después le mandé una carta personal, 16 de julio del año 2018, no, 19, conversé con él en septiembre, ¿ya?, personalmente, para decirle que esto a mí me abollaba mucho, me hería mucho, los abusos, que no sentía que tenía las capacidades para poder, en el fondo, salir adelante. Y él me ha dicho, no, tú sigue, y por lo tanto, la razón por la cual yo estoy acá es un acto de fe. Yo soy un hombre de fe, soy un hombre obediente, el que decide si yo sigo, si yo no sigo, el Papa, y eso es por lo que estoy acá. No tengo ningún interés, yo no postulé a un concurso, no hice carrera, nada. O sea, el Papa un día me nombra y me dice, tú ven a este lugar, y eso para mí es sagrado. O sea, para mí es sagrado. O sea, yo estoy haciendo un mandato apostólico en la Arquidiócesis de Concepción, que a todo esto es preciosa. Yo realmente la quiero mucho, digamos, que tiene una riqueza, una capacidad de servir muy hermosa, muy hermosa. Y creo que hemos estado en lugares donde nadie ha estado, y hemos contribuido al bien de la región. Como iglesia, no yo, porque esto ha sido histórico. Monseñor, hablamos de esta como crisis de confianza que no solamente atraviesa la iglesia, sino toda la institucionalidad en general del país. Usted ha señalado que frente a estos casos ha sido fuerte el golpe para la iglesia en general en nuestro país. ¿Y eso usted considera que ha afectado que la voz de la iglesia, por ejemplo, en estos tiempos de pandemia o en la voz durante el estallido social, se haya escuchado menos? No estoy diciendo que no haya existido, pero se ha escuchado menos porque tal vez en otros eventos, catástrofes, la voz de la iglesia era mucho más potente. Hoy se escucha menos, y no sé si se escucha menos también porque a lo mejor o la opinión pública no recoge ese sentir, o porque también la iglesia a lo mejor se ha querido un poco recoger. No, mira, nosotros como conferencia episcopal, yo mismo como arzobispo he escrito mucho, he escrito 8 cartas pastorales, he estado muy presente en el debate público para colaborar, pero yo creo que el tema es otro. El tema que hoy día hay miles de millones de predicadores. O sea, hace 20 años atrás habían 4 canales de televisión, hoy día hay millones de canales de televisión. O sea, yo tengo acá un canal de televisión, yo aquí tengo un canal de televisión, tengo un canal de radio, puedo comunicarme, y esto lo tienen todos. O sea, una de las cosas lindas de esto es que el Santo Padre, el presidente del país más potente del mundo y la persona que tiene el trabajo más humilde tienen el mismo acceso a mostrar. Y lo que hoy día vale es el contenido, pero evidentemente que hay una intoxicación de comunicaciones, etcétera, y hoy día se ha localizado un poco más. Pero yo al menos estoy con la conciencia muy tranquila en el sentido que nosotros como iglesia, no solamente yo, que quede claro, cuando hablo de iglesia estoy hablando de los sacerdotes, etcétera, hemos sido profetas en nuestros lugares. Sabemos muy bien dónde están las necesidades. Como decía en la otra parte, quiero recalcar esto, es muy raro encontrar una capilla, una parroquia donde no haya en este minuto un comedor. En este minuto deben haber un grupo importante de personas haciendo cajas para poder ayudar, y ese es nuestro testimonio, digamos, ¿ya? Pero pretender, digamos, una voz totalizante hoy día en esta explosión, digamos, de redes, etcétera, es imposible, ¿no? De repente Dios tal vez nos regale un santo, ¿no?, que tal vez pueda tener una voz, pero la verdad que somos operarios bien ahí nomás, digamos. A mí me gusta mucho lo que dice San Pablo, cuando San Pablo dice, yo el peor de todos, el Señor me eligió, o tenemos un tesoro en vasijas de barro. Creo que esto hoy día se hace más patente que nunca, pero estamos y en condiciones bien difíciles.
hay sacerdotes que viven situaciones muy difíciles, aislados, solos, y ahí están con sus personas y creo que eso habla más que 1000 palabras y 1000 redes. Monseñor, estamos viviendo momentos muy difíciles. De hecho, venimos de meses difíciles. Primero vino la crisis social en el país que vino a trastocar muchísimas cosas y ahora está la pandemia, que es parte de un proceso global finalmente que vive no solamente Chile, sino que la mayoría de los países en el mundo, si no es que todos ya prácticamente. ¿Cuál es el rol que se ha propuesto jugar la Iglesia, en este caso la Iglesia en nuestro país? Usted dice hay mucha gente trabajando, pero también es una oportunidad para que la gente se vuelva a reencontrar con la fe. Ya hemos visto también casos, estamos llegando a momentos en que la gente necesita a lo mejor de ese bálsamo, en donde necesita sentirse más seguro o a lo mejor más reconfortado. Sí. ¿Cuál es el rol que se ha propuesto jugar en esta pandemia la Iglesia? A ver, mira, yo quiero ser bien claro. Nosotros no andamos buscando oportunidades para atraer a la gente. O sea, yo prefiero morirme antes de hacer proselitismo. Mira, viene la pandemia, acuérdate de Dios. Yo eso no lo hago. Yo eso encuentro que eso es una verdadera extorsión a las personas. Pero podría darse igual sí. una oportunidad o un escenario en donde la gente se reconcilia también, más allá de verlo como proselitismo. Lo que pasa es que la Iglesia Católica, el Evangelio, tiene una propuesta de sentido que es muy atractiva. Ayer, hoy y siempre. Lo que yo comparto contigo es que hoy día, frente a esta pandemia donde tenemos la muerte a 1 metro, nos hacemos las preguntas más fundamentales de nuestra existencia y tenemos respuestas muy contundentes respecto al sufrimiento, el dolor, la muerte, respuestas muy contundentes y muy hermosas, y yo comparto contigo que las personas hoy día se hacen más preguntas. Pero también lo otro es que esto cuestiona mucho el modelo económico. Porque Chile es un país que ha pauperizado el Estado. Como política pública, el Estado pauperizado, y hoy día quien a quien acuden todos es justamente al Estado porque es el lugar del bien común. Y yo creo que esto nos va a volver a nuestra realidad. O sea, yo creo que Chile es un país que se mareó. Un grupo importante de personas se marearon con el desarrollo económico. Todo les parecía chico, estaban mirando siempre para afuera, unas estampidas, un consumo totalmente desbocado, los aviones llenos, era una gran fiesta. Eso se acabó y creo que eso nos va a hacer bien. Empezar a vivir con menos, valorar más las cosas pequeñas y sobre todo mirar más al lado. Esto va a generar muchos problemas de trabajo, pero también va a generar muchos problemas sociales. Yo creo que la pandemia, lamento mucho las muertes, pero es una radiografía de la sociedad muy, muy notable que tenemos que verla. Adultos mayores, cómo están abandonados. Nosotros entregamos la Casa Betania al Estado para que fueran las personas, y ahí escuché que había un nombre que yo no conocía, los fitosanitarios. ¿Qué son los fitosanitarios? Son personas que están en los hospitales abandonados, están dados de alta y abandonados. O sea, ¿qué país, qué mentalidad de abandonar a un enfermo? Y hay muchos enfermos así, los hogares de ancianos, la soledad que experimenta la persona, y yo también experimento. O sea, yo no estoy hablando de tercera persona. Esto es tan brutal, la vorágine, que uno experimenta mucha soledad. Entonces, esto nos va a volver a ser más sencillo, a ser más humilde, incluso las propias instituciones, ¿ya? Yo encuentro que había un mareo de estas grandes comidas, qué sé yo, de 1000 personas, con para no sé qué cosa, etcétera, lleno de marcas. No sé cómo llamarlo. ¿Y se está haciendo esa reflexión, monseñor? Aparte de la Iglesia, ¿la está haciendo alguien? ¿Está pensando todo esto que efectivamente lo que usted plantea
nos golpeó, fue una bofetada, digamos, para todos, pero se está haciendo esa reflexión. Es que, mira, a propósito de la pregunta inicial del terremoto, los seres humanos no aprendemos, somos muy duros. Somos muy duros. ¿Usted cree que se nos va a olvidar? Yo lamentablemente pienso que sí, pero si tenemos un encuentro profundo con Dios y con la realidad, creo que podemos en el fondo cambiar. O sea, no tenemos que cambiar por miedo. Eso sería terrible. O sea, sería terrible que sus hijos se porten de esta manera porque tienen miedo a ustedes. Eso sería terrible. Vamos a cambiar cuando miremos la realidad y pensemos que nosotros podemos estar ahí. Por ejemplo, en los hogares de ancianos yo le digo, oye, que estén bonitos, que sean buenos, que estén los baños impecables. ¿Y saben por qué les digo? Porque tal vez cada uno de nosotros caigamos ahí. El albergue móvil, yo insistía mucho en la perfección. Oye, pero olvídate, pero era la perfección y todo y todo. Pero monseñor, oye, olvídate, nadie sabe si tú o tú podemos terminar ahí. Oye, tienes un problema en tu familia, te pones a tomar, te baja una depresión, te endeudas, en 4 meses estás en la calle. Y eso le puede pasar a cualquiera. Entonces, esa mirada que la regala el Evangelio, donde tuviste hambre, el que tuvo hambre soy yo, el que tuvo sed soy yo, pienso que nos va a poder en el fondo cambiar. Pero ojalá que aprendamos algo y valoremos también lo que tenemos. Yo pienso que nosotros estábamos muy preocupados de mirar para el lado, no valorábamos lo que teníamos y ahora nos hemos tenido que encontrar con nuestra propia realidad y eso ha cambiado mucho la existencia. Monseñor, yo sé que se nos va acabando el tiempo. Lleva 9 años acá en la arquidiócesis, en un mundo tan dinámico, tan poco estable. ¿Cómo se proyecta usted acá? ¿Se proyecta el día a día? Mira, hay una frase que me quedó muy marcada de un escritor inglés, Huxley, que decía que el pasado es un país extranjero. El pasado es un país extranjero. Y después Serrat dice, mañana es un adverbio de tiempo. ¿Te acuerdas de esa canción tan bonita, no? Mañana un adverbio de tiempo. Me quedo con el Evangelio. Cada día tiene su propio afán. Cada día tiene su propio afán. Pero a lo que no estoy dispuesto es a perder el tiempo. No estoy dispuesto a eso porque el tiempo es un don de Dios. Ni estoy dispuesto a renunciar a los carismas, la habilidad, la destreza que Dios me ha dado, que son 2 peces y 5 panes, no es más que eso, para que Él los multiplique. O sea, yo a eso no estoy dispuesto, porque creo que eso es un pecado grave, y le digo a todos los sacerdotes, a las religiosas, a los laicos, que por favor, los 2 pescados y los 5 panes que tienen, los pongan delante del Señor para que Él los multiplique. Y creo que ese es el camino que tenemos en el fondo que seguir. Yo no creo en estas falsas humildades, yo no creo en eso. Si a uno le han regalado el don del sacerdocio, el don del episcopado, es para ponerlo al servicio de los demás, como uno es nomás, y el Señor se va a encargar de multiplicarlo. Pero qué va a pasar el día de mañana, no tengo idea. Pero nadie sabe. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias por la conversación y le agradezco que hayan tenido esta paciencia, pero realmente se nos pasó volando, y quedaron muchos temas. Es tan potente, o sea, en el fondo, para mí, digamos, como experiencia, estar aquí en Concepción, que me parecía que las personas que nos escuchan tenían el derecho también de conocer un poco en qué estaba. Así que muchas gracias. No, Muy bien, pues, muchas gracias. Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentaron Diálogo.